Sí, presidenta, el último expositor es el doctor Guillermo Durán, que es director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Le agradezco mucho, le doy la palabra al doctor Durán. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y todas por poder estar acá conversando un poco con ustedes. Un gran honor y una gran responsabilidad. Primero decirles que me sorprendió un poco el desequilibrio de género que vi en los expositores que hubo hasta el momento, yo incluido. Digo, me parece que es un tema que quería mencionarlo porque no debe pasarnos por alto y no debemos pasarlo por alto, me parece. Nada, dicho eso, sé que me invitaron a hablar sobre un estudio que estuvimos haciendo a lo largo de los últimos días. Era una aclaración, digo, pues me sorprendía escucharlo hace un rato al doctor Debag diciendo que este estudio requiere alguna evaluación internacional, nacional. Nosotros en ningún caso lo planteamos como algo que fuera el estudio. Es un estudio que hemos hecho con un grupo de colegas, de investigadores y de investigadoras de distintas universidades. En ningún caso lo estamos planteando como algo que sea determinante, ni tampoco queremos demostrar ninguna cosa particular. Estamos sugiriendo a partir de ciertas evidencias cuantitativas qué es lo que vemos tanto con las curvas de contagios o de casos confirmados, para ser más preciso, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, en un periodo corto de tiempo, los últimos 10 días de abril. Me parece importante hacer todas esas salvedades para que quede claro hacia dónde fuimos con este estudio y que no pretendemos ni ser el único estudio ni tampoco que se lo tome como que es algo determinante con respecto a otros estudios que se han hecho en distintos lugares del mundo. Sí, de alguna forma tenemos que decir que las conclusiones a las que llegamos como primeras evidencias coinciden con lo que se ha visto en el mundo, en muchísimos estudios que se han hecho sobre el tema y que de alguna forma a lo que llegamos está bastante relacionado con estas conclusiones que se han sacado en otros lados. Dicho todo esto y hechas todas estas aclaraciones, de alguna forma lo que nosotros hicimos fue estudiar cómo o diferenciar tres ítems en ese informe que algunos estuvieron viendo en el día de ayer y en la página web del Instituto de Cálculo. De la Universidad de Buenos Aires, esas tres partes que este análisis tiene. El primero va por como decía, el estudio de la curva de contagios o de casos confirmados. De vuelta, quiero hacer la distinción entre contagios y casos confirmados porque lo que nosotros vemos son casos confirmados. Obviamente sabemos que los contagios son mucho más. Y ese análisis lo hicimos para tres sectores geográficos diferenciados: la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano de la provincia de Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires. Y ahora cuento un poco a qué llegamos. La segunda parte del estudio tenía que ver con el análisis de lo que ha pasado en el mundo en cuanto a umbrales de decisión sobre la decisión de los estados nacionales o regionales de decidir corte de clases presenciales. Y nos centramos fundamentalmente en Latinoamérica y en Europa. Y el tercer punto tenía que ver con el estudio de publicaciones científicas que analizan el tema y llegan a algunas evidencias. Entonces, haciendo esas tres distinciones, sobre el primer punto lo que hicimos fue analizar esa curva de casos confirmados y de alguna manera analizar qué es lo que pasaba a partir del decreto presidencial del 14 de abril, que entra en vigencia el 19 de abril. Nosotros la curva la analizamos por fecha de inicio de síntomas, por lo tanto, lo que pasa a partir del 18-19 de abril empieza a tener su efecto unos 4 días después, 22-23 de abril, y de ahí decía que entonces lo que tomamos es como los últimos 8 o 9 días de abril como el centro del estudio, y lo que se ve ahí que hay un descenso de la curva de casos confirmados en los tres casos, pero un descenso más pronunciado en el conurbano. De alguna forma, nosotros lo que evaluamos es que las medidas restrictivas que se tomaron a partir de mediados de abril fueron similares en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, pero con un hecho diferenciador muy claro, que es que en el conurbano se suspendieron las clases presenciales, mientras que se mantuvieron en la ciudad de Buenos Aires y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Dicho todo esto, lo que se ve en esa curva es un descenso bastante más pronunciado en el urbano, algo así como un
un 22% el descenso de esa curva contra un 11, un 11 o un 13%, de acuerdo si miramos el interior de la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. De ahí es que nosotros sugerimos que podría ser un efecto del cierre de las clases presenciales, teniendo en cuenta que de algún modo no estamos diciendo nada muy novedoso, ¿no? Digo, sabemos, digo, yo soy matemático, así que discúlpenme, digo, los médicos lo podrán decir mucho mejor que yo, pero se sabe desde siempre que las enfermedades virales se contagian en las escuelas desde cualquier momento que uno analice y con cualquier virus que uno analice. Y además, de alguna forma, lo que sabemos que la presencialidad escolar no solo afecta a lo que pasa en la escuela, sino que afecta a la movilidad, al transporte público, a encuentros de padres en la puerta del colegio, una serie de factores que uno podría pensar que tienen cierta influencia, y eso es lo que se ve analizando la curva, al menos en este periodo corto de tiempo que es el que tenemos al día de hoy para analizar. Dicho todo eso, que sería el primer punto de nuestro estudio, pasamos al segundo punto, que es qué es lo que se hizo en otros lugares del mundo con el tema de las clases presenciales. Y en ese sentido miramos algunos umbrales puestos en Latinoamérica o en Europa. Por ejemplo, sabemos que existe hoy un proyecto de ley propuesto por Angela Merkel en Alemania, que plantea el cierre de las clases presenciales a partir de los 165 casos confirmados semanales cada 100.000 habitantes, algo parecido en algún otro lugar de Europa, bueno, en algún caso con un umbral un poco más alto, por ejemplo, veíamos el caso de Austria o de Bélgica, que tenían ese umbral puesto en los 400 casos semanales cada 100.000 habitantes. Si comparamos eso con lo que estaba pasando en el momento del decreto presidencial, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires, ambos estaban claramente por encima de estos umbrales. El conurbano de la provincia de Buenos Aires con un valor entre 450 y 500 en ese indicador, y la ciudad de Buenos Aires en un valor cercano a los 650, o sea, 4 veces por encima del umbral de Alemania. Una vez y media, un poco más de una vez y media por encima del umbral que planteábamos de Austria, Francia o Bélgica. Y dado que quizás también tenía sentido cotejar qué es lo que estaba pasando en nuestra región, miramos los casos, por ejemplo, de Colombia y de Chile, ambos con un cierre total de clases a partir de los 200 casos semanales cada 100.000 habitantes. De vuelta, 3 veces más o un poco más de 3 veces más en la ciudad de Buenos Aires con respecto a ese indicador en Chile o en Colombia. Y justamente hoy, no está en el informe porque me lo pasaron hoy, el caso de Uruguay. Uruguay reinició su ciclo lectivo el 1 de marzo con algo así como 170 casos semanales cada 100.000 habitantes. Recuerden que habíamos dicho que el caso de Alemania ponía el quiebre en 165 y Chile y Colombia en 200. Digamos que Uruguay estaba en esa banda, digamos que podía haber un cierto argumento para defender la apertura de clases en Uruguay el 1 de marzo. Uruguay determinó un cierre absoluto de sus clases el 24 de marzo. ¿Saben con cuántos casos semanales cada 100.000 habitantes? Con 400. O sea, bastante por debajo de lo que el 15 de abril tenía el conurbano de la provincia de Buenos Aires y muy por debajo de esos 650 de la ciudad de Buenos Aires. De alguna Doctor, forma, lo sí. interrumpo para decirle que estamos en tiempo, si puede ir Sí, redondeando. sí, cortito, ya voy terminando. De alguna forma lo que se ve en cuanto a los indicadores que se han tomado, tanto en Europa como en Latinoamérica, indican que la situación o la determinación que se tomó con el decreto presidencial parece ser la correcta en ese momento, quizás incluso un poco tardía, podría haberse tomado un par de semanas antes. No tuve tiempo para el tercer punto, está en el informe, es una serie de análisis sobre papers científicos publicados que muestran que de alguna forma o llegan a evidencias similares a las que nosotros estamos planteando y que han sido publicados en revistas de alto prestigio internacional. Muchas gracias por la invitación de nuevo y un saludo a todos y todas.